Y te quiero preguntar, ¿somos actualmente conscientes porque cada vez nos cuidamos más, sabemos de la importancia de hacer ejercicio, sabemos de la importancia de tomar suficientes proteínas, verduras, pero ¿tú crees que a nivel poblacional hay una percepción correcta del riesgo que suponen ciertas prácticas de alimentación en general, de cocción, de conservación de alimentos? ¿O es un tema que todavía la gente, pues toda la vida se lleva haciendo esto, no pasa nada? Ese es el comentario estrella que recibimos los que hablamos de seguridad alimentaria. Y lo cierto es que hay mucha desinformación y, bueno, la gente no tiene ni idea de estos temas. La nutrición, por suerte, está muy en auge. Nos preocupamos mucho por las vitaminas, los minerales, por lo que comemos y debe ser así, pero también deberíamos hacer hincapié o no descuidar esa parte previa de qué es lo que pasa cuando un alimento llega al supermercado. Porque ya no lo encontramos ahí muy bonito, empaquetado y damos por hecho que no nos va a pasar nada, pero hasta que eso llega ahí hay muchos controles detrás. Y efectivamente la seguridad alimentaria es muy importante. Si después en casa cumplimos ciertas normas de higiene alimentaria y no llevamos cuidado, pues todo ese trabajo previo nos lo estamos cargando. Y efectivamente podemos hacer que un alimento que ya ha partido de una fábrica seguro se vuelva inseguro nuevamente. Entonces, justamente entrando un poco ya en materia de esto, me gustaría como seccionar la entrevista en varios bloques. Y el primer bloque me gustaría hablar de las intoxicaciones alimentarias. Cada vez más, o porque con redes sociales se hacen más públicas, o porque cada vez hay más controles, salen más noticias de retiran sanidad un lote de carne por una intoxicación por una bacteria, retiran leches de fórmula por otra bacteria. Entonces mi pregunta es, ¿todas esas bacterias que se hablan son iguales? ¿Hay algunas más comunes? ¿Hay otras menos comunes? ¿Hay algunas más peligrosas? ¿Otras no? Para alguien que solo oiga intoxicación y en su cabeza todo sea por lo mismo, eso porque está guarro, porque no sé qué es la misma bacteria. A mí me han dicho que eso es el E. coli, no. A mí me han dicho que es listeria, no. ¿Cuáles son las bacterias más comunes? ¿Cuáles son las más peligrosas? ¿Y cuáles son los síntomas que merece la pena conocer para la población general al respecto de intoxicaciones? Bueno, aquí hay mucha información que comentar, porque en primer lugar partimos de una base muy clara, que es que no es necesario que veamos un plato, una tabla, un local sucio o guarrete para que nos intoxiquemos. La premisa de las bacterias patógenas, que son las que causan enfermedades, es que no modifican el sabor, el olor o la apariencia del alimento. Es decir, hay dos tipos de bacterias. Están por un lado esas patógenas, que son las que nos preocupan realmente y de las que ahora vamos a hablar, y luego están otras que son alterantes, que a lo mejor cambian propiedades del alimento, degradan proteínas y otros componentes, ¿no? Entonces, hay que dejar claro que porque un alimento visualmente esté perfecto, no significa que vaya a ser seguro. Si lo hemos hecho mal, puede ser que ahí tengamos una población pues, de diversas bacterias. Y como tú bien decías, primero, no solo son bacterias, también puede haber virus, parásitos como el anisakis, famoso del pescado, es, digamos, macroscópico, es un gusanito, un nematodo concretamente que podemos ver a simple vista. Entonces no es lo mismo que una bacteria y también causa intoxicaciones. Pero si nos metemos en las bacterias, que es el grupo mayoritario, digamos, de agentes que causan enfermedades alimentarias, de transmisión alimentaria, tenemos salmonela, que es quizá la que más le suena a la gente, ¿no? Por el huevo crudo, por todas estas cosas, pero esta, sorprendentemente, no es la que más casos provoca, al menos en la Unión Europea. Tenemos otra más peligrosa o con más incidencia todavía, que es Campylobacter. Hablamos de unos 170.000 casos anuales en toda la Unión Europea, que claro, dicho así, comparas con toda la población y la incidencia es bajita, porque tenemos sistemas de seguridad muy amplios, pero realmente es una cantidad de casos lo suficientemente alta como para que, bueno, tengamos precaución y sepamos que las intoxicaciones están presentes. Por supuesto, cada año tenemos mayores controles, más seguridad y estas cifras sorprendentemente siguen aumentando. Entonces la gente se pregunta, oye, ¿cómo puede ser que cada vez haya más intoxicaciones si se supone que tenemos más seguridad? Y la teoría principal es que, oye, pues tenemos más sistemas de control, digamos que somos más capaces de también identificar. En el área médica es muy complicado, ¿no? Cuando te llega alguien con un problema digestivo, pues a veces localizar que eso ha sido una intoxicación porque te has comido el pollo hace un día, pues no es tan fácil. Muchas veces no se puede clasificar bien el origen de la intoxicación y eso es muy importante decirlo. O sea que esas cifras, para empezar, estarían muy por debajo de lo que realmente aparece, ¿no? Y un dato que sí que es interesante es que este Campylobacter, que es el principal agente bacteriano causante de gastroenteritis en todo el mundo, no solo en Europa, esto lo dice la OMS,
con estos 170.000 casos, realmente duplica casi la cantidad de salmonela, por así decirlo, que tiene incidencia a nivel de la Unión Europea, que son unas 60-70.000 casos registrados. Luego tendríamos brotes, que es cuando tenemos una persona que se ha intoxicado, una o más personas, ¿no? Por ejemplo, pues a partir de un alimento en mal estado en un restaurante o también en casa, y ahí vemos que los huevos poco cocinados, los productos derivados del huevo, son el principal agente causante. Y en España con mucha más incidencia, seguramente pues por el tema, por ejemplo, de la tortilla de patatas. Y Mario, entonces has hablado de la salmonela en el huevo, has dicho que el Campylobacter es el principal agente bacteriano causante de gastroenteritis y mi pregunta es, ¿dónde se puede encontrar el Campylobacter? ¿Cómo podemos minimizarlo? Y, por ejemplo, otras bacterias como la listeria, que se ha oído en carne mechada, etcétera, el E. coli, también es importante y en qué alimentos se puede encontrar para que la gente al menos ponga un poco el radar de, ostras, esto voy a manipularlo y voy a cocinarlo bien, porque he escuchado a Mario que el Campylobacter precisamente es muy... hay mucha probabilidad de que esté en este alimento. Es muy buena cuestión porque Campylobacter, por ejemplo, suele estar en carne de ave, pollo y pavo, salmonela en el huevo, pero también puede estar en otros alimentos. Es como el alimento principal. Y luego, efectivamente, hay dos bacterias que has comentado muy bien que no hemos dicho, que son, por un lado, Escherichia coli, que hay diferentes tipos. Hay una especie concreta que produce la toxina SIGA o verotoxina, que es la que nos preocupa y que puede causar grandes problemas a nivel inmunitario con la enfermedad que desencadena y demás. Y luego estaría Listeria, que si bien a nivel de casos son unos 7.000 más o menos anuales en la Unión Europea, tenemos una bacteria que es mucho más letal, por así decirlo, mucho más peligrosa, porque aquí sí que se ha demostrado que tiene consecuencias más graves. Es decir, no solo va a ser un dolor de barriga o una intoxicación, digamos, que puede pasar en unos pocos días, sino que este caso, el que comentabas de carne mechada y muchos otros, han llevado a mujeres embarazadas a abortos, por ejemplo. Pueden ser letales en esos momentos. Si tú contraes esa bacteria y esa intoxicación, puedes llegar a perder al bebé, y en personas también inmunodeprimidas, ancianos y niños, pues también es más grave, como suele pasar. Y entonces, el Campylobacter en general, has dicho que, aunque puede estar en muchos sitios, fundamentalmente en carnes de aves, mi pregunta es, ¿cómo puedo reducir el riesgo de intoxicación por Campylobacter en carnes de aves si yo me acabo de comprar un pack de pechuga de pollo de pavo? Muy fácil, cocinándolo completamente, que es algo que con las modas hoy en día de redes sociales estamos obviando un poquito, de aquello de comernos la carne, el pollo poco cocinado y demás. Ahí está el riesgo real. Lo que se recomienda es alcanzar una temperatura de unos 65-70 grados centígrados en el centro del producto. Entonces, no hace falta que vayamos con el termómetro en la cocina. Es de sentido común, cuando la carne del pollo o del pavo pasa de ese color rosita a blanco, pues ya estaría cocinado, y con eso matas a la bacteria. Lo bueno que tienen especies, bacterias como Campylobacter o Salmonella, es que con el calor prácticamente te las cargas, las destruyes. Luego hay otras, como esta Escherichia coli, de toxina SIGA y demás, que pueden producir toxinas o esporas que aguantan temperaturas de cocinado, y ahí está lo peligroso realmente. Y en esos casos, entonces sería como inevitable el contagio. Inevitable, si partimos de una premisa de prevención, es decir, si sabemos que hay alimentos que son más propensos a esas bacterias, pues no los dejemos a temperatura ambiente en la cocina, refrigerémoslos lo antes posible. Cuando cocinemos, alcancemos una temperatura también suficiente, porque hay algunas toxinas que aguantan por encima de los 100 grados de cocinado, y ahí está el problema. ¿Qué pasa? Que esas toxinas podemos prevenir que aparezcan, podemos prevenirlo manipulando correctamente el alimento y pues teniendo en cuenta que pueden estar ahí, ¿no? O sea que si lo hacemos todo bien, realmente no habría por qué preocuparse tanto. Y entonces, Mario, ¿qué alimentos pueden tener con mayor probabilidad esa E. coli con toxina SIGA, que tú has dicho que lo malo es que, a diferencia de Campylobacter y de Salmonella, resiste a altas temperaturas, para que la gente, si lo compra, tenga especial cautela en conservarlo bien? Aquí hablaríamos sobre todo de productos preparados. Vale. E. coli es una bacteria con una amplia predisposición, también podemos tenerla en vegetales, que ahora podemos hablar de ello, que es muy interesante. Lo que también nos arrojan los datos de la Unión Europea es que, ojo, cuidado, que no solo son los alimentos de origen animal los que tienen estas bacterias y que nos van a provocar daños, porque pensamos en pollo, huevo Sí. cocinado, pero cada vez más con el auge de vegetales, tipos de ensaladas de bolsa, listas para comer y demás, aquí hemos visto casos de brotes de intoxicación y de que son un producto muy perecedero,
que realmente no lleva un tratamiento térmico, porque tú la lechuga no la estás calentando Claro. para conservarla. Y en ese tipo de productos se ha visto que hay un potencial importante de crecimiento microbiano, y luego en productos envasados, preparados, típicos de preparar en microondas y cosas así, que a lo mejor no cumplen bien la cadena de frío y ahí pueden aparecer esos patógenos. O sea, el E. coli de toxina siga, que es un poquito, y que tú has dicho que es más débil porque aunque lo calientes sigue teniendo capacidad de sobrevivir, suele estar como cosas preparadas o incluso en ensaladas. Sí, y también, por ejemplo, que no hemos dicho, carne picada, hamburguesas poco cocinadas. Ah, también. Sí, en la carne picada puede estar presente, algunos brotes se han visto asociados con esta E. coli, porque al final cuando tú tienes una carne picada estás manipulando, estás mezclando las bacterias que normalmente suelen estar en la capa externa, en la superficie de la carne. Cuando tú manipulas, estás mezclando e introduciendo esas bacterias en el interior, en toda esa carne molida o triturada. Entonces, si tú dentro no cocinas bien el alimento, una vez más con las hamburguesas, que también está muy de moda comerlas crudas o poco hechas, tienes un alimento que es bastante peligroso por ese tipo de bacteria y por muchas otras, pero concretamente esta E. coli se ha visto también en hamburguesas poco cocinadas.